pero después, una vez que uno va trabajando con el recurso, lo va conociendo más y se va dando cuenta de cosas que realmente quedan muchísimo mejor. Pero es tiempo, es práctica, bueno, como muchas cosas, ¿no? Que Sí, hacemos. Ahí exactamente. yo subí en el Y, aula. y No mira, sé. Ok. sí, lo vimos, nos quedaron 2 por comentar, yo los vi, pero nos quedaron 2 Genially por comentar y lo íbamos a comentar en esta semana. Pero tranquila, tranquila, que lo vamos a recorrer y lo vamos a mirar. Bárbaro, gracias. No, gracias a vos. Yo con mucha vergüenza debo admitir, Flor y Clara, que no hice ni el Genial de la clase de ustedes. Ustedes saben porque entraron a mi aula de que tengo hecho Genially, que me ha corrompido María Florencia con el Genially. Me ha hecho pasar, para consuelo de Gustavo, me ha hecho pasar tardes diseñando Genially para mis cursos y mis clases. Pero créeme, Gustavo, que realmente vale la pena porque es una forma distinta de dar una clase. Y Inclusive bueno, se puede lograr una interactividad muy importante y muy jugosa con el Genial. espero con lo poco que me queda de seguir dando clase, de poder hacer algo mejor. Hasta ahora me Créeme estoy que, aburriendo, con las clases, digamos, estas virtuales, me estoy aburriendo demasiado. Entonces, créeme o que hago el un Genial vale cambio la pena. o dejo de dar clases. Así que por ahí me planteé la cosa, pues ya no daba más de pasarlo a PowerPoint y bueno, y no sabes si te escuchan, no te escuchan o qué pasa. Entonces vi que esta herramienta podía ser algo interesante para interactuar, así que estoy viendo si. Ya este año no creo, pero el año que viene, para los cursos del año que viene, trato de Bueno, durante las vacaciones usarlo. entonces si estamos frente a esta situación, ¿no? De esta decisión de si seguir o no seguir o cómo seguir, no dude en escribirnos, que podemos, si se encuentra con alguna dificultad, un poco trabado, que no sabe cómo seguir, nos escribe y colaboramos con ese Cómo proceso no, de bueno, conocimiento de la herramienta. le agradezco mucho, le agradezco mucho. Por favor. Bueno, siendo las 7:03, ¿te parece que empecemos, Flor? Vamos comenzando. Bueno, vamos comenzando, como siempre, dándoles la bienvenida a todos y todas a este nuevo taller que hemos titulado ¿Cómo comunicamos en el aula virtual? Y que se ofrece en el marco de este ciclo de talleres que nosotros le denominamos recursos y estrategias para el diseño del aula virtual. ¿Cuál es el recorrido que les vamos a proponer, el itinerario, como decimos siempre, que les vamos a proponer para hoy en estas 2 horas que trabajamos juntos? Bueno, en primer lugar, hoy vamos a hacer un recorrido breve sobre las dimensiones del aula virtual y vamos a focalizar, por supuesto, en la dimensión de la comunicación, para que un poquito lo de hoy se enmarque en ese recorrido que venimos haciendo y también en ese recorrido que continuará, que también tiene la semana que viene, la otra encuentros. Así que ahí tenemos nuestro primer núcleo. Después vamos a pasar a las grandes herramientas que nos permiten articular la comunicación en concreto en el aula, ¿sí? Así que vamos a ver qué elementos tenemos en el aula para articular la comunicación. Ahí vamos a ver cómo la estructura organizativa del aula es comunicación, cómo a través de los protocolos de comunicación podemos ofrecer información también que oriente y que ayude a los estudiantes a hacer ese recorrido. Y también vamos a ver, por supuesto, lo que seguramente ustedes se imaginaban cuando pensaban en la comunicación en el aula virtual, el uso de los canales específicos de comunicación que prevé el sistema, ¿no? Así que con estas grandes herramientas nos vamos a ir a trabajar en grupos para que cada uno y cada grupo pueda ir puntualizando sobre cada foco. Buenas tardes a los que fueron llegando, estamos recién contándoles el itinerario de hoy. Si les parece, entonces comenzamos con nuestro primer punto, ¿no? Nuestro primer elemento. Así es. Bueno, y hoy nos vamos a dedicar nuevamente, ¿no?, al tema de la comunicación y les vamos a proponer pensar el aula virtual como un espacio comunicativo. Este es un tema que remite a la tercera dimensión fundamental del aula virtual,
vamos a recordar las dimensiones que componen y a las que tenemos que dar forma en un aula virtual, para que el aula virtual sea un espacio para enseñar y para aprender. Que ya lo venimos repitiendo este año en varias oportunidades, en varios encuentros, pero no viene mal recordarlo acá. Entonces tenemos que darle forma a la dimensión de la información, a la dimensión de las actividades, a la dimensión de la comunicación, que es lo que vamos a trabajar hoy, y a la dimensión del seguimiento y de la evaluación. Entonces, a lo largo de este ciclo de talleres, nosotras nos propusimos recorrer cada una de estas dimensiones a las que le tenemos que dar forma para que suceda la enseñanza y suceda el aprendizaje. Entonces, es así como vimos el papel que cumple el guión de clases en el aula virtual y reconocimos la importancia que tiene enriquecer nuestros materiales didácticos. Ambos espacios de taller remiten a la dimensión de la información, que es esta dimensión en donde proporcionamos información relativa a el conocimiento, al contenido que los estudiantes tienen que abordar, tienen que conocer, y de esta manera ofrecemos una gran diversidad de materiales como lecturas obligatorias, optativas, recursos en distintos soportes, y por otro lado el documento, la guía que orienta el recorrido por este material de lectura, que es el guión de clases. Esta dimensión a la que le damos forma y que es muy importante es la dimensión de la información. Por otro lado, también en otro encuentro trabajamos reflexionando en torno a los ambientes de aprendizaje, ambientes que el docente puede generar, puede dar forma a partir de un conjunto de actividades que va proponiendo a sus estudiantes para que los estudiantes hagan algo con ese conocimiento que nosotros esperamos, pretendemos que ellos alcancen. Y esta es la dimensión de las actividades, la dimensión que otros autores también le llaman la dimensión de la praxis. Y nos quedaría por ver la dimensión de la comunicación, que lo vamos a ver hoy, y la dimensión del seguimiento y la evaluación, que lo vamos a ver el martes próximo, que es el martes 18. Entonces, hoy vamos a mirar la dimensión de la comunicación, cómo se diseña y cómo se mantiene activa, dinámica, y dinamizando los intercambios entre los estudiantes y nosotros con los estudiantes. Y la semana que viene, entonces, sí, vamos a desarrollar el último taller, en donde el tema estará centrado en el seguimiento y la evaluación. Bueno, vamos a comenzar con la comunicación, ¿no? Con la dimensión que hoy les proponemos trabajar. Si hacemos una analogía entre lo que sucede en el aula física, en relación con la comunicación, y a lo que sucede en el aula virtual, podríamos decir que en el aula física, como ya decíamos y anticipábamos en el video de difusión que seguramente han visto, la comunicación sucede casi sin pensarla, porque en el hecho mismo ya de entrar a un aula, de saludar a los y las estudiantes, de recorrer con la mirada el aula, identificar las caras de nuestros estudiantes, de alguna manera estamos iniciando una comunicación, estamos iniciando un diálogo gestual, a través del habla, y todo empieza a fluir en el aula física, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el aula virtual? Porque es algo completamente distinto, ¿no? ¿Cómo fluye la comunicación? ¿Fluye así como fluye en el aula física? El aula virtual se construye, y esto es lo que fuimos viendo a lo largo de todos los encuentros, ¿no? A partir de una trama cuyos hilos se van tejiendo, y van tejiendo la propuesta didáctica. Fuimos viendo que esta trama permite ir como recorriendo este recorrido que le proponemos a los estudiantes, que lean, que hagan algo, que vean algún material, que resuelvan alguna actividad. Ahora, ¿quién teje esta trama? ¿Quién maneja estos hilos que, como estamos mostrando la imagen, ¿no? Aparecen como detrás de escena, pero que van tejiendo todo este recorrido que le proponemos hacer a los estudiantes?
¿quién teje esta trama, ¿no? ¿Qué decisiones tiene que tomar el docente para tejer esta trama por la que le vamos a proponer a los estudiantes que circulen? Con un propósito, ¿no? Con el propósito de que desarrollen y consigan competencias, habilidades, conocimientos, que son los esperados para su formación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos hilos que tenemos que usar? ¿Cuáles son los nudos que tenemos que hacer para que esta trama funcione? Y los hilos que vamos a usar para tejer esta trama y por la que van a circular nuestros estudiantes tienen que ver con, por un lado, la planificación previa a la que tenemos que darle forma al aula virtual, y por otro lado, con el diseño y la gestión de la comunicación. Estos son, digamos, los tres grandes ejes que nos van a permitir pensar anticipadamente, construir, darle forma a la comunicación y gestionar la comunicación en el espacio del aula virtual. Y para ello contamos, como siempre nos ofrece la plataforma Moodle, con un conjunto de recursos y de herramientas que nos van a permitir dar forma y gestionar la comunicación en el aula virtual. Bueno, se preguntarán cómo es que, o con qué contamos, mejor dicho, para diseñar la comunicación en el aula virtual. ¿De qué elementos y recursos disponemos? Bueno, tenemos distintos elementos y tenemos distintas dimensiones comunicativas, ¿no?, del aula virtual. En primer lugar, vamos a tener la estructura del aula, ¿sí? Que por supuesto está dada por el soporte tecnológico, ¿no? Es algo que vamos a decidir desde la configuración técnica del aula, ¿no? La estructura del aula nos va a permitir organizar nuestro curso por temas, por semana, por pestañas, ¿sí? Y dentro de esos temas ofrecer distintas organizaciones, ¿no? Distintos modos de ofrecer esos contenidos, de trabajar esas habilidades, esas competencias. En segundo lugar, vamos a tener distintos recursos, ¿no? Vamos a tener distintas posibilidades, como vimos cuando trabajamos actividades y cuando trabajamos los materiales, vimos que podíamos ofrecer los recursos desde distintas herramientas. Podemos ofrecer páginas web, podemos ofrecer etiquetas, podemos ofrecer archivos, ¿sí? Podemos ofrecer grandes posibilidades desde el punto de vista de los recursos. En tercer lugar, tenemos los participantes del curso, que son precisamente los destinatarios y los interlocutores de todo esto que vamos a ir dejando en la estructura del aula. Y además, en cuarto lugar, vamos a tener actividades, así como tenemos recursos dirigidos a estos participantes, esos participantes van a trabajar en el marco de actividades, y podemos ofrecer, como ustedes ya bien saben, distintos tipos de tareas dentro del aula. Y eso también es comunicación, ¿sí? Esos son todos los aspectos que en general tendemos a olvidar cuando pensamos la comunicación en el aula. Cuando pensamos la comunicación en el aula en general, lo primero que se nos ocurre tiene que ver con esta estructura de comunicación que se da a partir de distintos dispositivos para comunicarse, ¿no? Cuando pensamos en la comunicación en el aula, ¿en qué pensamos? Pensamos en los foros, pensamos en la mensajería interna. Pero ojo, la estructura misma del aula, los recursos que utilicemos, las actividades que vayamos a elegir, eso también es comunicación, ¿sí? Así que pensar la comunicación desde todas estas aristas es muy importante, porque en función de cómo diseñemos todo esto, en función de la forma que adquiera la comunicación, vamos a estar revelando un modelo pedagógico, ¿sí? Veámoslo, todo esto es sumamente abstracto, ¿no? Así que si les parece, veámoslo en un ejemplo, ¿no? Acá, en esta imagen que estamos mostrando, ponemos a la luz distintos modelos de comunicación, ¿no? Vamos al primer modelo, al modelo 1. ¿Qué refleja este primer modelo de comunicación? ¿Qué subyace en esta imagen, en este formato? Bueno, lo que un poco muestra esta primera ilustración es un modelo parecido a lo que vemos en un aula tradicional, ¿no? Por la forma en la que está organizado el espacio en el aula, tenemos como un frente del aula en el que nos ubicamos nosotros, con el pizarrón, con el escritorio,
Y después tenemos un montón de bancos que miran siempre hacia el frente, en dirección al docente, ¿sí? Que es el centro, porque este es un formato de aula que propone esta estructura, digamos, formal, que va marcando, va delineando un modelo de relaciones entre los participantes, en donde el docente tiene ese papel, ese rol de transmisor del conocimiento, y los estudiantes tienen que recibir y procesar la información. Entonces está el docente en el centro y tenemos los bancos, ¿no? Esto es algo que incluso se ha replicado y que también vuelve a ser un problema, por ejemplo, en la articulación de las aulas híbridas, ¿no? Por ahí alguno experimentó, tuvo alguna experiencia con alguna aula híbrida en algún otro contexto o en UTN, y entonces vieron que es un tema, ¿no? ¿Dónde me paro para que la cámara me tome? ¿Y dónde pensaron, ¿no? ¿Dónde se ubicó esa cámara para que la cámara nos tome? Bueno, eso responde a un modelo, ¿no? En cambio, en la segunda ilustración vemos un modelo en que dentro del aula las relaciones se dan de una manera más horizontal, en donde la comunicación se va a ramificar, se va a expandir, ¿no? En distintas direcciones. Y en esta estructura, en este segundo modelo, o en esta forma de organización del aula, podemos pensar, por ejemplo, en otros modos de comunicación. Podemos pensar en trabajo en equipo, podemos pensar en otros momentos donde también el estudiante es protagonista y toma la palabra, ¿no? Entonces, tenemos estas dos posibilidades. A priori, podríamos pensarlas como dos posibilidades opuestas, ¿no? Pero en realidad no son ni opuestas ni excluyentes, ¿no? Acá en realidad no se trata de oponer posibilidades. Creemos más bien que estos dos modelos son complementarios, ¿no? Que si funcionan de manera coordinada, pueden enriquecer y pueden enriquecer mucho el aprendizaje. Entonces, modelo 1 quizás en algunos momentos, modelo 2 quizás en otros, pero complementarios, ¿no? Hagamos una segunda bajada, hagamos cascadas de concreción, ¿no? Vamos a ver cómo juegan estas ideas en una concreta construcción del aula virtual, ¿no? Así vemos qué significa esto de comunicar a través del aula, más allá de los foros, más allá de los mensajes, ¿no? Acá vemos un aula con muchísima información, ¿no? Con muchos recursos, pero fíjense que tiene cero interacción. Este es como el antiejemplo madre, ¿no? Pero tenemos mucho por leer, pero ¿cómo lo leo? ¿Para qué lo leo? ¿Cuál es el sentido de las lecturas, ¿no? Si un estudiante ingresa a una aula como esta, que no tiene como señales que organicen, que den soporte a los materiales que se encuentran en el aula, el proceso de aprendizaje se empobrece, ¿no? Fíjense que no hay recorrido, no hay interacción, no hay diálogo, no hay una dirección, no hay una retroalimentación que me vaya diciendo, bueno, hace esto, entonces después hace esto, este es el sentido, ¿no? Si el estudiante ingresa a esta aula, como esta materia, lo primero que ve es una gran cantidad de información, que a veces apabulla un poco, que incluso aparece desordenada, que no tiene una clara jerarquización, ¿no? Y además está esta ausencia de señales claras por parte del docente. Entonces, no sé cómo recorrer eso que se ofrece. Entonces, así el docente no está contribuyendo con el recorrido que tiene que realizar el estudiante, ¿no? Cuando nosotros vamos colgando, como docentes, ¿no? Poniéndonos en los zapatos del docente, cuando vamos colgando los PDF, sabemos qué queremos decir con cada cosa. Sabemos qué relación tiene el PDF1 con el PDF2, ¿no? Nosotros somos capaces como de entrever esa estructura que tiene entre líneas ese conjunto de PDFs. Pero el estudiante no. El estudiante no ve ese entre líneas cuando ingresa al aula virtual, ¿no? Entonces, ¿cómo vive? La pregunta es, ¿cómo vive el estudiante el ingreso desde el punto de vista comunicativo, el ingreso a un aula como esta, ¿no? Y acá, para pensarlo y para pensarlo vivencialmente, tenemos un fragmento documental en el cual van a ver que es un estudio rigurosísimo, de alto vuelo, el que les vamos a presentar con Clara, porque menos no, académico,
que muestra un poco cuál es la sensación del estudiante en este modelo comunicativo que tiene esta aula concreta, ¿no? Así que, si les parece, vamos a verlo. Voy a compartir sonido también. Académico, absolutamente académico. Bueno, le estás diciendo tanto que se van a esperar quién sabe qué. Parece que viene Ahí con va. sarcasmo. Sí, un poco. ¡Bombardeo! ¡Acéptalo! ¡Bombardeo! ¡La vida duele, hijo! ¡Bombardeo! ¡Bombardeo! ¡Muévanse! ¡Bombardeo! ¡La atrapé! ¡Me salvé! Hijo, ¿estás bien? Creo... ¡Bombardeo! Bueno, ahí está. Bueno, este fue un Es video vivencial. que encontramos, sí, que encontramos en el 2020, 2021, que un poco resumía la forma como estábamos intentando dar respuesta a lo que nos estaba pasando, que teníamos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes en un espacio del aula virtual, que no conocíamos y que empezábamos a conocer, y bueno, lo que teníamos a mano eran PDFs, eran documentos, y bueno, fuimos ofreciéndole toda esta información al estudiante. Entonces nos pareció que en ese momento que este video daba cuenta de estas aulas que tienen tantos PDFs, y en donde falta, como les mostramos con Flor, esta interacción, esta comunicación del docente que les va ofreciendo información respecto de por dónde comenzar, cómo seguir, por qué tienen que leer este PDF, cómo leerlos, algunas preguntas que les permitan recuperar esa información. Bueno, esto que va tejiendo, como decíamos con Florencia, el docente, ¿no? En el espacio del aula virtual, algo que en el espacio del aula presencial lo podemos hacer en este diálogo que hacemos con los estudiantes, pero que en el aula virtual tenemos que conocerlo, ¿no? Y para eso es que estamos trabajando en estos talleres, ¿no? Ofreciéndoles estas herramientas, este conocimiento, para que ustedes sepan cómo es que cómo se construye esta red en un aula virtual. Bueno, para que no nos pase esto, es el aula que armamos con Florencia, que es el aula de prueba que tenemos, es un poco exagerada en cuanto a la cantidad de PDFs y de material, pero bueno, nos parecía que era bien ilustrativo. Entonces, para que no nos pase esto, para no quedarnos como atrapados en la tierra conocida del modelo 1, del modelo frontal, vertical, en el modelo de los PDF, vamos a proponer profundizar en 3 grandes herramientas que nos van a permitir articular la comunicación en el contexto concreto del aula virtual. Entonces, vamos a mirar la estructura, porque la estructura organizativa del aula es comunicación, como dijimos anteriormente, una estructura en donde no es clara la forma como se organizan los contenidos, bueno, comunica algo, ¿no? Y por otro lado, pensar el protocolo de comunicación, que es toda la información que el estudiante tiene que conocer para saber dónde va a encontrar la información, a través de qué vía el docente va a comunicar, dónde dejar una pregunta, por ejemplo, cuando tiene dudas. Y por otro lado, el tercer elemento, el uso de los canales específicos de la comunicación. Entonces, vamos a la primera herramienta comunicativa, que es la organización del aula virtual. Exactamente, ese es el primer foco de comunicación que aparece en el aula. Creo que es súper valioso también todo lo que va apareciendo en el chat, ¿no? A propósito de la comunicación, ¿no? Evidentemente, sí, absolutamente, siempre circuló contenido, ¿no? Siempre circularon fotocopias, palabras, PDFs, Marcelo dice, cambió el medio, pero la forma muchas veces es la misma, ¿no? Y siempre hubo que tomar algún apunte, retener algo de eso, ¿no? Pero todo Perdón, eso... pero tomar apuntes implica procesar la información que se está recibiendo. Totalmente. Y eso, si no se hace, después resulta mucho más difícil entender de qué se está hablando. O sea, y es una costumbre que se ha perdido, yo creo que ha sido negativo desde el punto de vista del aprendizaje. Bueno, perdón por la interrupción. No, está muy bien, y No, yo creo totalmente. que al docente, creo que para los docentes es la toma de apuntes, reconocemos que es
un recurso de aprendizaje, porque uno tiene que estar atento, tiene que poder recuperar esta información, tiene que poder organizarla, tiene que poder sintetizarla. Así que si el docente considera valioso, es una invitación que uno como docente también puede hacer en las clases, ¿no? Invitar a que los estudiantes puedan ir organizando esta información. Que es cierto, nosotros somos de una época en la que tomábamos mucha nota. Hoy el celular, no sé, bueno, una de mis hijas graba las clases, por ejemplo, otros sacan fotos, como decían por acá, otros deciden como repartirse la toma de notas, entonces algunos toman una parte, después se pasan fotos de lo que fueron tomando, es decir, tienen muchos recursos, pero uno como docente podría ir también orientando estas cosas, estas estrategias que uno considera que son, que aportan para el aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente. Y a propósito de esto, creo que podemos conectar esto de la organización del aula con la cuestión del apunte, ¿no? Porque la organización del aula virtual, como cuerpo de contenidos y también de propuestas pedagógicas y de actividades, puede servirle al estudiante para ver cuál sería el esqueleto del resumen final de la materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aula como estructura puede servir también como la imagen del apunte con el que soñaríamos, ¿no? Entonces, como dijimos, en cada material que compartimos, en la organización que le damos al aula, en la organización que le damos a los materiales que vamos subiendo, en las imágenes que elegimos, en todo lo que elegimos para ir organizando los temas del aula, en el programa, en el cronograma, en todo esto estamos ofreciendo un modelo comunicativo, ¿no? Así que sí, veamos otro antiejemplo, ¿no? Acá es un aula desorganizada que comunica esta desorganización, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una actividad mezclada con un PowerPoint, mezclada con una bibliografía, mezclada con un texto, con una especie de trabajo práctico, nada sabemos de qué se trata, los nombres los entiende solo el docente, ¿no? Vieron que muchas veces nosotros ponemos nombre, presentación 1, presentación 2, presentación 3, pero el alumno cuando quiere buscar algo de eso, no se acuerda si la 1 era la que trataba tal tema o la 1 era la que trataba tal otro tema, entonces no le damos una pista, ¿no? Y fíjense, es algo tan simple como el nombre que le ponemos a la actividad. En vez de ponerle TP1, le podemos poner TP1 guión y el tema, ¿no? Entonces cuando el estudiante quiere volver sobre eso, tiene, ¿no?, una estructura que le permite volver sobre eso. Entonces, ¿a qué elementos hay que atender para darle forma a una estructura de comunicación del aula que favorezca el aprendizaje, ¿no? Que no sea estos antiejemplos que les presentamos? Bueno, estos van a ser los elementos comunicativos estructurales, ¿no? Toda la comunicación a través de la organización del aula. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el formato general del aula que vamos a elegir por temas, por pestañas, por fechas, ¿sí? Y el encabezado que le vamos a dar a la primera sección, ¿sí? Ahí, en este caso, fíjense, tenemos un banner, ¿sí? Una imagen tipo banner con un párrafo de bienvenida sobre el aula, un texto de bienvenida que hable sobre la asignatura, que cuente algo sobre los contenidos, sobre los objetivos. También podemos tener un encabezado de la primera sección con una imagen y un video, ¿sí? Fíjense que en este caso les ponemos el ejemplo de la comunidad de prácticas, donde tienen un videito que les cuenta un poquito qué se van a encontrar allí. Después tenemos el foro de avisos y el foro de consultas. Fíjense cómo acá el foro de avisos y el foro de consultas son fácilmente visibles y siempre accesibles, ¿no? No tengo esa duda, a priori ya sé que si tengo una consulta es evidentemente el lugar, ¿no?, para hacerla. Luego, programa y cronograma, y esto lo podemos presentar como PDFs o también lo podemos presentar con herramientas externas. En este caso es un Genially que está embebido directamente en el aula, ¿sí? Es un Genially con un tamaño específico, ¿sí?, aproximadamente 1200 píxeles por 300, 400, no me acuerdo cuánto tenía pero aproximadamente esas serían las medidas, entre 1000 y 1200, y
400, 300 como para tener un tamaño chiquitito. Esto lo ponemos en un tamaño personalizado, una presentación en blanco. El Genially es esta aplicación que vieron la clase pasada, el encuentro pasado, Genially se escribe, es el que ingresan en esta página, exactamente, Luz, ahí va. Entonces, también podemos presentar el programa y el cronograma de distintas formas, también para que lo lean, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa el no leer el programa, ¿no? Flor, Sí, una claro. aclaración para quien preguntó, Gustavo, que preguntó sobre el Genially. Ah, Gustavo. No, perdón, entendí Genially, por eso está bien, preguntaba. está No, bien. si Genially Pensaste que era entendí otra Genially. herramienta, Gustavo, otra más para No, aprender. pero para quienes no Es la estuvieron en misma. el encuentro anterior, les aclaramos que ya se encuentra subido el video del encuentro anterior en donde trabajamos con Genially. Entonces se van a encontrar con tutorial, se van a encontrar con nuestra breve como recorrida sobre la herramienta, así que el que no estuvo en el encuentro anterior y quiere conocer esta herramienta puede consultar en nuestro canal de YouTube la charla del encuentro anterior. Perdón, Flor, que te interrumpí. Ahí va, no, perfecto, buenísimo, para que los que no estuvieron puedan acceder también, y después les podemos compartir la presentación interactiva sobre Genial, y así también cuentan con todo el material. Después, otro elemento importantísimo a la hora de pensar la organización del aula como estructura comunicativa es el uso de las etiquetas que van a ir organizando los temas, ¿no? Fíjense que acá tenemos un banner sobre la unidad que vamos a trabajar, que marca bien de qué se trata ese espacio en el aula, y después tenemos una etiqueta que habla sobre lo que vamos a recorrer en esa sección. Y después tenemos otra que señala cuáles van a ser los materiales, y otra que va a señalar cuáles son las actividades, ¿no? Entonces tenemos una etiqueta, un texto breve que presenta el recorrido que se va a dar en esa unidad o en ese tema, y tenemos esas imágenes que nos permiten también separar, ¿no? Y después, por último, vamos a tener, cuando comienza el curso, en el foro de novedades, esos mensajes estructurales de presentación y de bienvenida. Entonces, con todos estos elementos, tenemos configurada de algún modo la organización del aula con una mirada que comunicativamente favorezca el aprendizaje. Pero después podemos dar un pasito más, ¿no? Ir al protocolo de comunicación. Así es, porque es cierto que todos estos elementos que nosotros decimos que son como más estáticos, porque nosotros diseñamos antes de que los estudiantes ingresen al aula, y que le vamos poniendo nombre a cada uno de estos elementos, nombres que orientan y que dan mucha información al estudiante, pasamos a los elementos que nosotros les decimos que son más dinámicos y que son aquellas herramientas que nos van a permitir hablar, dialogar, comunicarnos con nuestros estudiantes y nos van a permitir, como después, diseñar y gestionar la comunicación en el espacio del aula virtual. Entonces, pensamos ahora, dentro de estos elementos como más dinámicas, en el protocolo de comunicación. Lo que nosotros le decimos, el protocolo tiene que ver con contarle a nuestros estudiantes, explicarles cómo van a recorrer este espacio al que nosotros le dimos forma. Es cierto que ya tienen mucha información, pero es bueno siempre poder ofrecer más información respecto de dónde encontrar cada una de las cosas. Entonces, el protocolo de comunicación debería responder a 3 grandes grupos de preguntas que seguramente nuestros estudiantes se van a hacer a la hora de comenzar un curso, ¿no? Entonces, primero, ¿con qué se van a encontrar en el aula virtual? ¿Cómo se recorre el aula virtual? ¿Qué van a tener que hacer en el aula virtual? Y para eso, nosotros en el aula virtual, como fue mostrando Florencia, y lo vimos muy bien, solemos incluir o indicamos que se cree un encabezado con una pequeña bienvenida, una descripción de lo que van a encontrar en el aula. Además compartimos el programa y el cronograma, que van a ser brújulas importantes para el estudiante, y esto se lo tenemos que comunicar en este protocolo de comunicación. En segundo lugar,
el estudiante seguramente va a querer saber y tiene que saber cómo venimos trabajando, qué vamos a hacer en la semana, qué se hizo, si se perdió de algo. Y para eso tenemos el foro de avisos o el foro de novedades, que es un foro que es necesario que mantengamos semanalmente actualizado. Si la cursada tiene una frecuencia semanal, si la cursada tiene una frecuencia quincenal, será quincenal. Pero es importante mantener actualizado este espacio porque le va a permitir saber al estudiante dónde se encuentra el curso en cada momento, qué clases se vienen desarrollando, qué nuevas clases se van habilitando semana tras semana o quincenalmente, qué actividades tienen que hacer en esa semana de trabajo, cómo hacer esas actividades, qué lecturas tienen que realizar para poder resolver esas actividades, en fin, toda la información que el estudiante tiene que conocer para poder saber qué tiene que hacer en esa semana o en esa quincena, la vamos a vehiculizar a través de este foro de avisos que es tan importante, foro en el que nos comunicamos y que ofrecemos información a nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, es importante dejar bien claro cuáles van a ser los espacios de consulta, los espacios de diálogo que va a tener con el docente. Entonces, para ello podemos generar un foro de consultas, sugerimos que siempre esté en un espacio visible. Hay algunos docentes que deciden generar un único espacio de consulta, con distintos hilos para que los estudiantes vayan consultando los distintos hilos, o también podemos hacer espacios de consultas por cada una de las unidades, o abrir espacios de consulta en cada uno de los temas. Esto es una decisión que toma el docente, pero que tiene que poder comunicarle al estudiante dónde encontrar, dónde subir una pregunta cada vez que se encuentre con una duda. Entonces tiene que saber a dónde tiene que dejar la pregunta. Por otro lado, también tenemos que, o podemos generar un espacio de comunicación individual, y para eso tenemos el foro, el servicio de mensajería del aula. Podemos elegir la mensajería personal con el estudiante, pero también podemos elegir la mensajería para comunicarnos con un grupo de estudiantes, y esto es algo que podemos manejar también y es importante que lo hagamos. Ahora bien, lo que nos quedamos pensando cuando armamos este punteo de síntesis es a qué puntos comunes podemos llegar como comunidad docente con respecto a los protocolos comunicativos, es decir, este contrato que hacemos con el estudiante. Y se nos ocurría que existe un consenso como más universal sobre estos temas y que podría facilitar mucho el recorrido del estudiante. Entonces, podemos acordar entre los docentes, y estos espacios son espacios propicios para ellos, es decir, qué forma le damos al aula, cómo utilizamos el foro de avisos para comunicarle a nuestros estudiantes, cómo vamos a utilizar el foro de consultas, y de este modo los estudiantes ya tienen elementos para saber cómo manejarse en un espacio del aula virtual. En cambio, sí, cada vez que entra a un aula tiene que conocer un nuevo modo de comunicación, bueno, quizás este recorrido no se hace tan dinámico, tan fluido, así que es bueno que entre los docentes y el grupo docente podamos acordar pautas mínimas relativas a cómo recorremos un aula virtual. Sí, además creo que resulta interesante pensar algo que para mí muchas veces es una novedad, ¿no? Internamente como docente, lo comparto por si a alguno más le pasa, y es que nuestra materia no es la única, ¿no? Entonces quizás para nosotros es regio proponerles que nos comuniquemos por la plataforma, el foro de consultas y por Slack, pero otro docente propone plataforma y WhatsApp, otro docente pide plataforma y otra aplicación y Discord, otro mail. Entonces el estudiante a la hora de pensar que tiene una consulta, tiene que disponer quizás de 5 o 6 plataformas en un solo cuatrimestre, ¿no? Y entonces iniciar sesión en 200 plataformas para
hacer una consulta. Entonces, si empezamos a unar un poco en los marcos de las cátedras, en los marcos de los departamentos, ¿no?, estos protocolos de comunicación, entonces quizás facilitamos algo del recorrido comunicativo, ¿no? Digamos. Así es, y que La unificación ayuda, ¿no? Que puede ser positivo empezar a pensar en comunidad cómo utilizar estos recursos que ofrece el aula virtual, ¿no? Porque los ofrece. Quizás no tienen la velocidad un foro que puede llegar a tener el Slack, pero podemos acostumbrar a nuestros estudiantes a comunicarse a través de los foros, y este protocolo de comunicación tiene que ver con comentar en relación y darle información en relación a cuestiones como, por ejemplo, en qué tiempo se van a contestar las preguntas que un estudiante hace, dónde dejar estas preguntas, que también darle la posibilidad a los compañeros, que si algún compañero tiene la respuesta puede darla, es decir, abrir el juego, y por otro lado establecer las pautas, cómo se van a usar cada uno de los elementos del aula virtual. Entonces nos parece importante. Acá Gustavo comenta por el chat justamente esto, Clara, dice, saben que nos complica contestar todas las consultas de muchos estudiantes, sí, 365 días, 24 horas, entonces creo que el campus virtual permite de algún modo ceñir, ¿no?, el espacio de comunicación a los límites de lo académico, a los límites de lo formal, e incluso pautar los tiempos, ¿no? Es muy difícil si nosotros introducimos el WhatsApp en la dinámica comunicativa del curso, que del otro lado nos espere inmediatez. Pero sí, en un foro podemos avisar que el foro se va a revisar, por ejemplo, semanalmente. Entonces nos queda organizado ahí y no tenemos, ¿no?, mientras estamos cenando el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, la consulta del alumno en el teléfono, ¿no? Así que igual se consultaba, Julio dice, cuando no había mail ni internet, igual se consultaba, pero en clases. Totalmente, y marcar la sincronía de las consultas. Sí, digamos, puede haber una mediación temporal en la consulta, ¿no? Y eso no es negativo, siempre y cuando esté pautado, ¿no? Y por supuesto que también podríamos pautar, ¿no?, que las preguntas que se hagan en el foro de consultas se responden en la próxima clase presencial. Digamos, nosotros somos los que determinamos la frecuencia, los espacios, los tiempos, todo esto forma parte de lo que nosotros podemos establecer, y para eso está el protocolo, ¿no, Clara? Exactamente, para eso es que les estamos proponiendo pensar en el protocolo de comunicación, es decir, cómo un estudiante se va a manejar en el espacio del aula virtual, con lo cual, si nosotros ya establecemos algunas pautas, podemos anticipar estas pautas, el estudiante sabe cómo moverse, cuándo va a recibir una respuesta, dónde subir una pregunta, es decir, son cuestiones muy importantes para el estudiante, para que pueda recorrer el espacio con todos estos elementos que necesita conocer, para no preocuparse si no le llega una respuesta, para ofrecer una respuesta si él la tiene, es decir, todas estas cuestiones que son importantes pautar de antemano, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos que va a ir mostrando Florencia, ¿no? Si el aula es así, ¿no?, como la que está mostrando Florencia, ¿no?, ¿qué deberíamos contarles a nuestros estudiantes sobre el recorrido? Por ejemplo, algo que podríamos contarles es que el aula va a estar dividida en pestañas, y que cada módulo se va a desarrollar en una pestaña correspondiente a cada clase, ¿sí? También podemos organizar por pestañas las unidades, y dentro de esas pestañas ir desarrollando los temas que se desarrollan en esa unidad de trabajo. Y esto es algo que lo podemos comunicar. Por otro lado, el siguiente ejemplo, este es un foro de avisos o de novedades, que lo escribimos, y lo envié yo, en el marco de uno de nuestros cursos. Y en este mensaje, que es un mensaje que ofrecemos semanalmente, hay un día en el que pautamos que se van a habilitar las clases, vamos contando aspectos importantes a tener en cuenta y que tienen que ver con el inicio de un curso.
Entonces acá hablamos de la dinámica de trabajo, de los espacios, quizás no retomamos el tema de la organización del aula, porque muchos de los docentes que eran parte de este curso conocían la estructura del aula en general, que es la que siempre utilizamos, que es por pestaña, pero claramente es algo que hubiéramos podido hacer, ¿no? Porque orienta respecto de cómo van a recorrer el aula, que no la van a recorrer hacia abajo, sino que se van a ir desarrollando en cada una de las pestañas los temas. Un tercer ejemplo, que es sobre el foro de consultas, en donde vemos un posible encabezado para ese espacio, para el espacio de consultas, y ahora, ¿qué podríamos agregar aquí, no? Algo que es importante y que ya lo estábamos diciendo recién, ¿no? Es el tiempo aproximado de la respuesta que vamos a ir dando cada vez que se genere alguna pregunta. Por ejemplo, podríamos decir que las preguntas van a ser respondidas en ese espacio y el tiempo máximo de espera será de 48 horas, por ejemplo, o que semana a semana se van a ir respondiendo las preguntas, o que las preguntas se van a responder en el encuentro presencial o en el encuentro que vamos a hacer por videoconferencia. Bueno, eso es algo que vamos a pautar en el protocolo de comunicación. Todo conviene ir consignándolo en este documento que unifique toda la información que oriente al estudiante y que es información que va a necesitar para seguir el recorrido que nosotros queremos que realice. Así como el guión orienta sobre el recorrido formativo, qué leer, qué hacer, cómo leerlo, el protocolo de comunicación se centra específicamente sobre el modo como va a fluir la comunicación en el marco del aula, y hacemos un único protocolo de comunicación. Exactamente. Por último, los medios y los flujos comunicativos. Vamos a los medios y a los flujos comunicativos. Cuando pensamos, ¿no?, en la comunicación, como decíamos, lo primero que se nos ocurre es, lo primero que pensamos es esta tercera pata de la comunicación en el aula, ¿no? En estas herramientas con las que contamos como canales efectivos de comunicación, ¿sí?, de ida y de vuelta, ¿no? ¿Qué tenemos en el aula virtual como canales específicos de comunicación? Bueno, tenemos los foros en todos sus tipos, tenemos el foro de novedades, tenemos los foros que utilizamos para canalizar consultas y para estructurar actividades, tenemos los chats, ¿sí? La plataforma tiene una herramienta de chat, y también tenemos, como decíamos, la mensajería privada del campus virtual. En esta instancia, dado que la mensajería privada es bastante transparente, ¿no?, y supone un espacio seguro para intercambiar mensajes de manera privada con los estudiantes, parecía interesante trabajar la cuestión de los foros, que quizás en algún sentido es menos conocida. Para esto les compartimos un módulo didáctico que ustedes van a ver que está disponible en alguno de los materiales que ya les hemos dado, que se los hemos compartido a través de distintos links, pero que hoy se los podemos volver a compartir y que incluso está dentro de esta misma presentación. Son estos módulos didácticos en los cuales trabajamos no solamente la parte técnica, el video tutorial, ¿no?, que muchas veces ustedes necesitan, sino también un poco de qué se trata la herramienta, por qué utilizarla, ¿no? Incluso qué usos posibles podemos darles en el marco de una propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, ¿qué significan los foros? ¿Qué nos permiten los foros? Bueno, los foros nos van a permitir intercambiar sincrónica o asincrónicamente mensajes, ¿sí?, a través de un entorno, ¿no?, que puede ser dentro del mismo contexto o en distintos hilos, ¿sí? En el foro, como ustedes ya saben, se pueden incluir archivos multimedia, se pueden incluir links a referencias externas, se pueden beber materiales, se puede estructurar todo tipo de contenido, ¿no? Ahora, ¿por qué crear un foro, ¿no? ¿Por qué habríamos de crear un foro? Bueno, en primer lugar, los foros son
muy fáciles desde el punto de vista de la configuración, ¿sí? Supone una programación muy intuitiva, muy sencilla, y se configuran de manera rápida. Además, son muy versátiles, ¿sí? Porque no solamente sirven para canalizar consultas, por ejemplo, sino también para, por ejemplo, construir conocimientos colaborativamente, para comunicarnos, pueden servir incluso para evaluar, pueden usarse como cuestionarios, pueden funcionar como bibliotecas, ¿sí? Es una herramienta absolutamente versátil, ¿sí? Y por último, también son un espacio donde claramente podemos estructurar propuestas colaborativas, cooperativas, ¿no? Donde ver el aprendizaje del otro sirva para revisar lo propio, ¿no? Donde podemos estructurar evaluación entre pares, donde entre los estudiantes se pueden enriquecer con aportes de ida y de vuelta, donde se pueden acercar a sus compañeros, ¿no? Así que permite muchas posibilidades el foro. Hay, como ustedes saben, distintos tipos de foros en Moodle, y esto se trabaja desde lo técnico, ¿sí? Desde lo técnico podemos elegir, fíjense, en Moodle, cuando programamos el foro, distintos tipos de foro. Los principales, los que les vamos a proponer como posibilidades, como las mejores posibilidades, van a ser el foro de debate sencillo, el foro para uso general y el foro P&R, ¿sí? Veamos brevemente de qué se trata cada uno. El foro para uso general es un foro donde cada uno, o el docente, puede comenzar un tema en cualquier momento, y los comentarios quedan adentro de ese tema que se crea, ¿sí? Así se ve un foro de uso general, ¿ven? En primer lugar, se ve que se puede añadir un tema de debate, tanto el estudiante como el profesor puede añadir estos temas, y una vez que están añadidos los temas de debate, aparece el tema y nosotros podemos ingresar a ese tema y responder dentro de ese tema. Entonces podríamos estructurar, ¿sí?, distintas propuestas dentro de un mismo foro, o por ejemplo, canalizar las consultas de las distintas unidades creando diferentes temas, ¿sí?, por ejemplo. Esa es una posibilidad, ese es el formato para uso general, ¿sí? Otra posibilidad es utilizar el foro de debate sencillo. ¿Qué hace el foro de debate sencillo? Estructurar en una página todos los comentarios uno debajo del otro. Esto también puede ser muy útil si queremos, por ejemplo, leer todo seguido, ¿sí? Y lo que podemos hacer es que, fíjense, las respuestas se vayan ramificando y subsumiéndose dentro de lo anterior. Entonces sabemos bien, se van creando como especies de hilos, pero queda todo linealmente. Esto también puede ser útil para canalizar consultas, porque con un simple control F buscamos la palabra y encontramos todo lo que hay sobre ese tema. En cambio, en los hilos nos tenemos que meter dentro de las ramificaciones. Clara, ¿querías hacer algún aporte? Sí. Sí, lo que quería decir es que en general nosotros lo que les pedimos a los docentes cuando conocen las características de los foros es que en función de la actividad decidan qué tipo de foro abrir. Si quieren abrir un foro de preguntas-respuestas, si quieren abrir un foro de debate sencillo o un debate de tipo general. Pongamos un ejemplo. Cuando abrimos un foro para la bienvenida, en donde nos presentamos como docentes, contamos algo de la materia y les pedimos a nuestros estudiantes que se presenten, en general solemos recomendar abrir un foro de debate sencillo. ¿Por qué? Porque allí todos podemos vernos. Entonces se presenta un alumno X, pone su presentación, después se presenta otro estudiante, y así sucesivamente, y están todos juntos en un mismo espacio. Si abrimos un foro de bienvenida y de presentación de tipo general, los estudiantes en general van abriendo hilos, y entonces es difícil que un estudiante vaya a abrir los hilos que abrieron sus compañeros. Entonces, siempre recomendamos que, dependiendo de lo que nosotros queremos que suceda en ese foro, vamos a tomar la decisión de abrir
uno u otro. Entonces, si queremos que los estudiantes debatan sobre distintos temas, vamos a abrir un foro, un foro, por ejemplo, de uso general, y en cada hilo que podemos ir abriendo vamos a abrir un tema para que se debata. Entonces, ahí sí conviene un foro de tipo general. O donde yo he encontrado aulas en donde los docentes abren hilos, y en cada hilo hay un ejercicio para resolver, por ejemplo. Entonces, la decisión respecto de qué tipo de foro vamos a abrir está dada por el objetivo, por el propósito del foro. Bueno, eso es lo que quería sumar, Flor. Y vamos, no, súper, súper interesante. Y después tenemos el último modo que lo mencionó Clara, que es el foro de preguntas y respuestas, que en el sistema se llama PIR, ¿sí? Lo van a ver que dice foro PIR en el sistema, ¿sí? Quizás podamos mostrar cómo se elige el tipo de... Ah, bien. Me había olvidado de esta presentación. Lo van a ver acá en el tipo de foro. Cuando ustedes crean la actividad, les va a ofrecer esa posibilidad, se llama PIR. ¿Sí? ¿Cómo se ve y para qué sirve el foro PIR? ¿Sí? El foro PIR es un foro en el cual el docente plantea una pregunta o una consigna en un mensaje inicial del debate, crea como si fuera un tema, ¿sí? Pero los estudiantes solamente pueden ver los comentarios de los demás una vez que dejan su aporte, ¿sí? ¿Cómo se ve el foro PIR? El foro PIR se ve igual que un foro por temas, ¿sí? Solo que la pregunta inicial es una pregunta. Ahora bien, es muy importante que los estudiantes no van a poder dejar sus respuestas a no ser que nosotros hayamos abierto como ese primer hilo que es la pregunta, ¿sí? Entonces, no se olviden, si crean un foro de PIR, crean el foro, ponen la descripción, les va a aparecer como si fuera el primer mensaje, pero además tienen que poner añadir nueva pregunta, y ahí van a poder observar el espacio para responder los estudiantes. Los estudiantes van a ver solamente esa pregunta, esa consigna, y van a hacer su aporte. Una vez que hagan su aporte, se les va a hacer visible todo el resto. Entonces esto sería como un intermedio entre proponerles que realicen la entrega en un espacio totalmente privado, como podría ser una tarea, y proponerles que realicen la entrega en un espacio totalmente social, como sería un foro abierto, ¿no? Un foro ya sea con hilos o como debate sencillo, todo seguido, ¿sí? Entonces, tenemos este interín. Sobre todo es interesante para que haya cierta originalidad garantizada, ¿no? En la entrega, y que entonces el estudiante no se tenga que estar preocupando por si otro ya lo dijo, si quiere poner algo en su respuesta, ¿sí? Sabemos que no lo habrá visto porque no está habilitado en el foro. Por supuesto que, como siempre, echa la ley, echa la trampa, un estudiante podría, ¿sí? Una vez que ingresó, compartirle a todo el resto, pero esto ya queda dentro de los límites de la ilegalidad, ¿no, Clara? Así que sí. Les dejamos un videíto, ¿sí? Sobre los tipos de foros, por si quieren profundizar en este tema, pero después los invitamos a revisar lo que es más interesante, ¿no? Que tiene que ver con esos usos posibles. Y como les decía, el foro puede ser para intercambios, pero también puede ser para desafíos, ¿sí? Para resolver una actividad, o como un reservorio de ejercicios resueltos, como guía de entregas modelo, ¿no? Donde un grupo, por ejemplo, seleccionado comparte su entrega impecable en un espacio social, ¿no? Para fortalecer la relación entre pares, ¿no? Para que se conozcan, ¿no? Para avisos del curso, por ejemplo. Entonces también aparecen estas otras posibilidades, no solo para avisos, no solo para consultas. Hay tantos foros como propuestas que puede generar el docente en los foros, ¿no? Pueden ser muchísimos tipos de usos de foro. Exactamente. Bueno, después les dejamos el tutorial, sí, que sería como lo menos importante, y también algo de bibliografía, ¿sí? A la que pueden acceder para seguir profundizando sobre el tipo de foros y sobre las distintas posibilidades, ¿sí? Hay algunas experiencias interesantes si quieren explorar respecto de cómo usar los foros.
Exacto, les compartimos por el chat también, además del formulario de asistencia que Clara lo compartió, les compartimos esta presentación que estamos mostrando para que tengan todo junto. Y ahora sí nos vamos a trabajar, ¿no, Clara? Así es. Bueno, ahora se viene la propuesta de trabajo que va a estar centrada en estas tres herramientas sobre las que nos detuvimos con Florencia, ¿no? El protocolo, los elementos más estáticos de la comunicación y los más dinámicos. Entonces, vamos a dividir, esto se va a hacer automáticamente como siempre, vamos a dividir este gran grupo en 6 grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, el grupo 1 y el grupo 4 va a trabajar con la siguiente consigna. Dice así la consigna: los y las invitamos a que cada uno, o sea, van a estar todos juntos, pero cada uno tiene que relevar la organización, tiene que mirar su propia aula, ¿no? Y tiene que poder hacer un registro de la organización comunicativa y los canales específicos de comunicación que ustedes proporcionan en su propio espacio. Entonces van a mirar si usan el foro de novedades, si utilizan la mensajería interna, si utilizan mensajes grupales desde el listado de los participantes. Y en el cuadro que les está mostrando Florencia, van a ir como organizando toda esta información que nosotros les estamos pidiendo. Entonces, van a ir completando allí, van a ir mirando su aula y van a ir completando si estos elementos los tiene o no los tiene. Entonces, también les pregunta en relación a cómo titulan los documentos, si titulan las actividades, todos estos elementos que inicialmente los describimos como los elementos como más estáticos y que comunican, porque un título comunica, la organización del aula comunica, el encabezado y la forma como diseñamos el encabezado y la información que ponemos en el encabezado comunica. Entonces vamos a mirar esto, y esto es lo que nosotras les pedimos a cada uno que registre mirando su propia aula. Es importante esto, ¿no? Que en el grupo 1 y 4 van a trabajar en esta presentación que les enviamos por el chat, cada miembro del grupo en una diapositiva diferente, y ponen acá su nombre y apellido, ¿sí? Entonces es un trabajo de un grupo, pero cada uno trabaja individual, ¿sí? Va a haber tantas diapositivas con la tabla como participantes de los grupos, ¿sí? Sí, están trabajando todos juntos, pueden dialogar, pueden comentarse, pueden preguntarse, pero cada uno va a hacer un registro de su propia aula. Elijan alguna de las aulas, porque yo sé que algunos tienen más de un aula. Bueno, ¿qué van a hacer los grupos 2 y 5? La consigna es la misma para el grupo 2 y 5. ¿Y qué los invitamos a hacer? A que creen un breve texto informativo que esté dirigido a los y las estudiantes, en donde le expliquen de manera precisa y clara cómo se va a articular la comunicación en el aula virtual. Algo así como elaborar el protocolo, ¿no? Entonces, para ello tendrán que puntualizar, en primer lugar, cómo será la organización general del aula, teniendo en cuenta la jerarquía de los temas, el uso de las etiquetas con títulos, y el modo cómo van a ir titulando los recursos y las actividades. Y en segundo lugar, los vamos a invitar a que detallen para qué van a utilizar los distintos canales de comunicación, si van a utilizar el foro de novedades y para qué lo van a utilizar, si van a utilizar el foro de consultas y cómo lo van a utilizar, la mensajería interna, cómo van a habilitar la mensajería interna, si el estudiante puede comunicarse con ustedes por la mensajería interna, o sea, todas estas pautas que el estudiante tiene que tener para empezar a recorrer el aula con estas pautas organizativas. Y el tipo de información que van a encontrar en las diversas vías. Esta propuesta de trabajo, a diferencia de la propuesta de trabajo del grupo 1 y 4, es que
juntos van a escribir este protocolo. No es que cada uno va a escribir un protocolo, es decir, van a llegar a acuerdos y lo van a escribir juntos. Los grupos 3 y 6 van a trabajar con la siguiente consigna, que se les está mostrando Flor. Queremos promover la participación, la propuesta es esta, ¿no? Es que queremos promover la participación de un estudiante en un foro. Sabemos que es difícil que los estudiantes participen en estos espacios, entonces los invitamos a que creen una propuesta que sea lo suficientemente motivadora para que el estudiante participe. Ahora bien, participan, y es cierto, muchas veces participan, pero ¿cómo participan? La experiencia que yo tengo, y que hablando con los docentes es casi la misma, es que participan respondiendo a esta primera pregunta inicial. Entonces responden y ya se liberan de esta obligación de responder en el foro. Pero bueno, la verdad que nosotros sabemos es que un espacio de diálogo, de reflexión conjunta, apunta al aprendizaje. Realmente es constructivo leer lo que dice mi compañero, leer la respuesta que el docente le da a algún compañero, o leer la moderación que va haciendo el docente de este foro. Entonces queremos que el estudiante vuelva a participar. Entonces, ¿qué consigna generamos para que se dé esto, ¿no? Que sea motivadora la propuesta y que el estudiante participe. Pero por otro lado también, que vuelva a entrar para leer lo que dicen sus compañeros o lo que dice el docente y generar un nuevo aporte. No sé si les estamos pidiendo mucho, pero dejen volar la imaginación y piensen entonces cómo generar un foro para que se produzca esto que les estamos proponiendo. Entonces, este grupo, también, al igual que el grupo 2 y 5, la consigna es que trabajen todos juntos y escriban una única consigna de foro. No es que cada uno va a tener que escribir una consigna de foro, y esto lo van a escribir debajo del grupo 3 y 6, van a encontrar el espacio para que escriba el grupo 3, y un espacio para que escriba el grupo 6. Lo mismo para el grupo 2 y 5. Se van a encontrar en el documento colaborativo, debajo de la consigna, un espacio para que escriba el grupo 2 y un espacio para que escriba el grupo 5. ¿Sí? Esa es entonces la propuesta de trabajo. Ahora Flor va a crear. Les volvemos a compartir la presentación, les recordamos que la abran, ¿sí?, antes de ir a los grupos, porque este chat no va a estar disponible una vez que vayamos a los grupos, ¿sí? Agustín dice que no va a poder hacer la actividad. En todo caso, sí puede ir viendo cómo se desarrolla la actividad, si está en algún grupo, e ir haciendo aportes. Exactamente. Así que ahora los vamos a asignar automáticamente a los grupos. Entonces no se olviden de copiarse ya el enlace para tener a mano el documento colaborativo. Y está, bueno. Tienen más o menos 25 minutos, ¿no? Sí, son las 8 y 9, así que sí, tienen tiempo. Y yo creo que en 25 o 20 minutos los volvemos a llamar para después volvernos a encontrar acá y conversar sobre la actividad que han realizado. Perfecto, ahí abrimos entonces los grupos. Voy a poner a Luz como co-host, así no queda enviada al grupo. Está Darío también, así que sácalo Ahí Darío. está, lo voy a poner como co-host, así no nos... Darío está como... ¿Darío? No. Estaba recién Darío, quizás se fue. Bueno, no importa, él sale del grupo. Sí. No, perfecto. Ahí está. Vamos a crear... Bueno, ya en breve van a recibir la invitación. Perfecto. Ya saben cómo es el mecanismo, se van al grupo, se unen. Buen viaje.
Estábamos entrando a la sala 4 y de pronto volvimos. No sé qué pasó. A ver. Pueden volver, están asignadas a la sala 4, ahí está. Mónica, pueden volver. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pueden volver desde abajo, del menú de abajo. Sí, Van a ver que hay una opción que está o suelta como 4 cuadraditos, sí. o dentro de la opción más, que se llama salas de grupos o breakout rooms. Ahí fue. Ahí va. Wilfredo, no sé si estás por ahí. Ahí volvemos a grabar luego de los grupos. Yo aún no estoy implementando el aula virtual, así que no tengo foros, pero bueno, estas fueron ideas que volcamos todos. Perfecto, generar actividades grupales para la resolución de problemas. Y más de una la voy a adoptar yo. Buenísimo. Generar problemas de soluciones múltiples que lleven a la discusión sobre cuál es la óptima, de modo que los alumnos opinen, eso está muy bueno. Muy bueno. Prácticas que luego conllevan reflexiones en un foro con una determinada frecuencia de tiempo. Puede ser clase por medio. Muy bueno también para volver sobre lo hecho, para volver sobre los ejercicios, ¿no? A veces avanzamos como locomotora y es bueno poner un freno, parar la pelota, volver, ¿no? Y esos espacios de reflexión. Yo me voy a sacar una foto de esto. Ahí está. ¿Qué materia das, Pablo, vos? Yo diseño en 3D. Ay, qué lindo. Esto de todos modos les vamos a compartir esta presentación en el aula de comunidad de prácticas, como siempre, como ustedes ya saben. También se pueden guardar el link, esto va a quedar compartido, va a quedar abierto, así que no se preocupen. Esto me viene bárbaro. Y si no, pueden ir sacando capturas de pantalla y pegándolas en un Word. Sí, sí. También si tienen ganas como de tener el propio apunte ahí, ya que hablábamos del apunte, ¿no? Bien. Y también esto de, está bueno que comentó un docente, no solo ingresar frecuentemente, en la medida obviamente que uno vaya pudiendo ingresar lo que puede, con respuestas motivadoras, porque tratar de, en las respuestas, entre comillas, no morderlos, ¿no? Pues si uno muerde, lo primero que hace es no ingresar más. Entonces tratar de, cuando dan una respuesta buena, indicarlo. Sí, para engancharlos. Totalmente, la retroalimentación funciona, yo siempre digo que para mí la retroalimentación es como la nafta para que el foro siga andando, ¿no? El foro funciona cuando del otro lado el alumno piensa o sabe o tiene la seguridad de que está siendo escuchado, de que está siendo leído, sí, ¿no? Está siendo valorado. Cuando ellos saben que desde ahí se responden las consultas, van a ver cómo se empieza a motorizar, o como desde ahí el profesor está leyendo los aportes de la consigna, las entregas que se van haciendo, etcétera, etcétera. Cuando eso se capta desde el lado del estudiante, van a ver cómo se empieza a motorizar de manera distinta la comunicación. Van a ver que cuando ellos encuentran eso como espacio de intercambio genuino, empiezan a participar. En general no participan cuando ven que participaron en el primer foro y estuvieron horas armando ese comentario del foro que les pedimos y nosotros no les dijimos nada. Y no hay ningún registro de que el docente nos haya leído. Entonces ahí el alumno dice, con razón, ¿no? ¿Para qué me voy a matar haciendo esto si después, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, motorizar el foro de consultas? Por ejemplo, podríamos pedirles que dejen las consultas en el foro y entonces nosotros les prometemos que iniciamos el encuentro presencial o el encuentro sincrónico retomando esas consultas. Entonces vos tenés el espacio para tener una pequeña clase particular de la pregunta que vos hiciste en el foro. Es como tu premio por haberlo dejado en el foro. Y eso no nos involucra en ningún tiempo en la semana, es decir, Sí. De extra de contestar las 24 horas el foro y estar todo el tiempo dentro del foro, etcétera, etcétera. Para nada. Es Sí, más, sí. nos permite organizar o planificar la clase de manera distinta. Si vemos que, por ejemplo, hay muchas consultas sobre un tema, y entonces la clase se vuelve algo dinámico también. Hay como ese ida y vuelta, ¿no? Además, como ustedes saben, los foros se pueden calificar, ¿vieron? Es una actividad que se puede calificar con un botón dentro del aula, con puntaje o con escalas que podemos ir dejando. Entonces, podemos calificar con una nota numérica o conceptual esa participación en el foro.
e incluso podemos pedirla como uno de los criterios de evaluación del curso o de la actividad, ¿no? Entonces, quizás les pedimos que a lo largo del curso el estudiante haga 2 preguntas en el foro de consultas, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, en algún momento surgirán las consultas, ¿no? Y por ahí tendrán que hacer un esfuerzo para determinar a ver si tienen alguna pregunta, y eso supone volver sobre los materiales, volver sobre las lecturas para hacer una pregunta que valga la pena, ¿no? Así que absolutamente, súper, súper interesante todo lo que plantean. Ahí está, Gustavo le hace una pregunta a Gabriel por el chat. No sé si algún otro grupo quería compartir algo de lo que estuvieron trabajando. Nosotros somos del grupo 1 o 4, pero era individual, era completar yo completé la ficha 7. A ver, ahí está, Bueno, Mónica, ¿y perfecto. qué querés comentar de esa actividad? ¿Qué pudiste como advertir respecto de estos elementos de la comunicación? Ahí volvió Clara. Ahí volvió Sí, Clara, volví, volvió pero viene muy lento, ¿eh? Se corta. Sí. Ahí está, quédate sin la cámara, Clara, así te escuchamos bien este ratito. Dale. Bueno, yo lo uso bastante el tema del aula virtual porque yo tuve la suerte, sin saber que venía la pandemia, de hacer con María Florencia el curso de aula virtual en el 2019. Justo, ¿te acordás, Florencia? Justo. Presencial fue del armado del aula virtual, y justo después vino la pandemia, así que me vino regio. Así que uso bastante la organización del aula, todo lo que charlamos con Florencia. Ahora, yo tengo un tic con respecto a la comunicación, porque, por ejemplo, hoy tomé parcial de mi curso virtual. Entonces era la primera vez que los iba a ver, porque es un curso totalmente virtual. Entonces les mandé en el foro de avisos generales: bueno, nos encontramos para el parcial a tal hora, en tal aula, en la regional, Bueno. Y después me quedé como intranquila porque dije, ¿será poco la comunicación? Entonces fui a mensajería y les mandé un mensaje a todos de nuevo con lo mismo. ¿Está mal que seamos insistentes cuando algo es muy importante? Porque era el parcial, o sea, era... Claro. No. Bueno, le cuento, digamos, a todos por las dudas, porque es un detalle importante. El foro de novedades, cuando tiene la particularidad, el foro de avisos, de que cuando uno escribe un mensaje no hay allí, retroalimentación, por eso, ese mensaje no hay vuelta. es unidireccional. Claro, ¿sí? entonces... Es unidireccional y además dispara un correo electrónico de notificación que le por llega default a todos los miembros del curso. De esa manera enviamos un mensaje que le llega por correo a todos. Desde la mensajería interna del aula, cuando uno envía un mensaje, si uno selecciona a todos o a uno por uno, ese mensaje se ve dentro del campus como ese globito de mensajes que aparece arriba a la derecha. Puede suceder que algún estudiante no tenga configurada la notificación que hace que ese mensaje que llega a la mensajería del aula virtual llegue también al correo. Por lo tanto, el foro de novedades en ese sentido es una vía más segura porque se ve ahí el mensaje y además es enviado por correo a cada uno de los estudiantes. Pero además, y en sintonía con lo que veníamos viendo, creo que es súper interesante para que vos te quedes tranquila, Mónica, es que desde el protocolo de comunicación, el alumno desde el día 1 sepa que, por ejemplo, el foro de novedades va a ser el espacio de avisos importantes del curso y que por lo tanto al cursar esa materia el estudiante asume la responsabilidad de verificar el foro de novedades siempre que, qué sé yo, semanalmente, antes de las clases, para la información importante. Claro. De manera tal que eso ya quede establecido y vos no tengas angustia de decir, y si alguno no lo ve, ¿no? Que sepan desde el primer día que ese va a ser el espacio, que ese es el espacio donde tienen que ir a buscar. Porque lo que permite el foro de novedades no es solamente enviarle, sino que el alumno que quiere saber se acerque y encuentre todas las novedades nucleadas en un mismo lugar. En un mismo lugar. Entonces, ahí
no hay excusa que valga, porque está publicado en el foro, el alumno tiene acceso al foro y lo puede ver en el foro. Y es su responsabilidad verlo allí, porque está establecido en el protocolo de comunicación, que como decía Clara, funciona a modo de un contrato, que la comunicación importante va a fluir por esa vía, ¿no? Entonces, creo que eso podría funcionar. Después, desde el punto de vista técnico, puede ser que, obviamente, yo siempre soy partidaria de que nunca está de más, siempre mejor de más que de menos, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pero bueno, también, digamos, para mejorar la experiencia del usuario, por ahí un alumno que ve un mensaje y después ve el otro mensaje piensa, uy, se cambió el aula, ¿no? Y entonces, porque ya vio el otro mensaje, ¿no? Y por ahí genera algún malentendido. Entonces, creo que es importante volver al protocolo de comunicación y decir, bueno, a ver, ¿cómo pautamos que va a ir la información y la información importante en este curso, ¿no? O incluso, si uno, por ejemplo, quiere ser muy explícito, dejar una cartelera, se puede poner un Padlet en una pestaña como cartelera, y ahí ponemos Igual, grandes cosas, siempre ¿no? pasa algo, porque les puse, nos vemos en el aula 7, pensando que había una única aula 7, y resulta que había dos. Había una en el planta baja y una en subsuelo. Así que un par se fueron al subsuelo, me estuvieron esperando, como... O sea, siempre pasa alguna cosita, pero bueno. Bueno, en ese caso, sepan que el foro de novedades tiene un modo de enviar sin tiempo de espera el mensaje a todos los estudiantes. Entonces, ahí hay que ir a la configuración avanzada del foro, y en la configuración avanzada del foro seleccionar sin tiempo de espera para la edición. Y ahí se envía automáticamente. Perfecto. Bueno, eso es gracias. para emergencias. Bueno, ¿alguien más que quiera Gustavo comentar Merloni algo? tiene la mano levantada. Y así. Bueno. Discúlpame, y la barra que está a la derecha, ¿sí? Avisos recientes, próximos eventos, eso también se puede usar, ¿no? Digamos, yo, por lo menos, cuando tengo que mandar algún mensaje, digo, lo mando directamente por avisos recientes. Esos son los bloques. Esos se llaman bloques en el aula, ¿sí? Son cajas que aparecen al costado. Esas cajas, en general, no tienen entidad propia, sino que dependen de actividades que están conectadas a ella. En el caso de los avisos recientes, no es una caja en la cual uno pueda escribir el mensaje, sino que va a recuperar lo que haya sucedido en el foro de avisos. Con lo cual, para generar un aviso reciente, lo que hay que hacer es escribir un mensaje en el foro de avisos. Y lo que se escriba en el foro de avisos va a aparecer en ese bloquecito del costado, ¿sí? Pero eso se lo manda a todos los alumnos, ¿no? Los que están inscritos en el curso. El de avisos sí, el foro de avisos sí. Y lo que uno mande por avisos, si uno tiene configurado el bloque de avisos recientes, va a impactar en ese bloque. Está bien. De todos modos, siempre recomendamos eliminar los bloques de los costados, porque eso permite que el aula se vea en toda su extensión, ¿sí? En cambio, si uno uno tiene habilitados los bloques, resulta mucho más difícil, ahí les quiero mostrar algún aula, resulta muchísimo más difícil articular el cuerpo principal del curso, queda mucho más chiquitito. Pero bueno, ya estamos en hora, no sé si alguien más quiere compartir algo. Ven, así se ve un aula sin bloques, más amplio, ¿ven? Florencia, quería hacerte una pregunta de las columnas del trabajo que hicimos recién, que teníamos que completar. Sí. Dice qué foros teníamos en el EBEA. Yo lo llamo EVA. Aula virtual. Está bien. Puede ser es el aula virtual, Ana. Ok. Del entorno virtual de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces. Ahí está. Enseñanza y aprendizaje. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, no sé si hay varios ya se tuvieron que ir, no sé si hay algún otro comentario, algún aporte. Y si no, vamos a dejar acá por hoy. Bueno,
A mí se me sigue cortando, así que no sé cómo han avanzado, después escucharé la grabación. Les dejamos. Un saludo muy grande. No, Muchas gracias, la verdad estuvo muy bueno. Los últimos encuentros que he tenido están muy buenos, pero como que cada día es como que parece que fuese más, como que alimenta más, no sé, está muy bueno, la verdad que la felicito. Muchas Bueno, gracias, Silvina, gracias. Nos alegra que sirva, es decir, pensamos siempre en, bueno, qué puede servir, qué puede ayudar, qué puede colaborar, cómo acompañarlos, así que nos alegra saber que eso es así. ¿Hay un aula donde se pueda practicar? Yo soy auxiliar, docente auxiliar, entonces no tengo un aula virtual para mí. Sí, ¿Entendés? te podríamos matricular en alguna para que puedas, porque nosotros en este ciclo de talleres no generamos un aula de práctica. En Sí. general generamos aulas de prácticas en los cursos, y este no tuvo formato de curso. El curso lo hicimos en el primer cuatrimestre y allí sí los docentes tenían un espacio de práctica. Lo que podemos hacer, en todo caso, si te interesa practicar, es abrirte en el aula esa un espacio, generarte un usuario, ¿no? Para que vos con perfil docente puedas ir haciendo y generando prácticas. Y si querés que veamos alguna actividad que hayas configurado en el aula, nos avisás, porque por ahí no entramos habitualmente a esa aula, porque no es un aula que esté activa en este momento. Sí, sí. Bueno, yo te aviso, en noviembre o diciembre ya empiezo, para ir haciéndolo con tiempo, pero sí, les escribo durante noviembre para ver si lo podemos hacer, como para empezar yo a meterme a trabajar en el aula. Porque la otra también es que todos ustedes, ¿no? Pueden tener un espacio oculto en su propia aula e ir trabajando allí de forma oculta, y nos pasan el enlace a nosotras, a mí y a Florencia, y entramos, porque nosotras con perfil docente podemos ver lo que está oculto en el aula. Si tienen un aula activa, podemos entrar y ver qué están haciendo. Y si está oculto, sus estudiantes no lo ven, pero nosotros sí lo vemos. Así que también Entonces nos escriben un correo y nos dicen, yo estoy trabajando en tal aula, en tal sección, nos mandan el link del aula, en tal sección oculta. Entonces, si es de grado, nosotras podemos ingresar y verla. Así es. Bueno. Y hacemos una devolución, bueno, comentarios, y colaboramos en este proceso en el que se encuentren. Así que esa es otra posibilidad también. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, gracias a ustedes. Bueno, Gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes, que Chao, cerramos. hasta luego. Hasta la próxima. Chau. Martes. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Hay que dejar de grabar.